vez, tal vez siendo... tratando de ver el mundo blanco-negro, que tal vez muchas veces no es la solución, te voy a hacer una pregunta. Vamos a tratar de ponerte en jaque. Vamos a suponer, digo, las cifras que tiene El Salvador, me parece, se volvió en el país más seguro de América Latina, de ser el más inseguro. Yo sé que, dejando de lado el tema de los derechos humanos, a ti si te dijeran, hoy tienes el poder de decisión que en México atraviesa un proceso como el de El Salvador, resulte como en el de El Salvador, megacárceles, personas con 300, 500 años de bote, pero México se va a convertir en el país más seguro de América Latina. Pero va a haber todas esas vulneraciones a los derechos humanos, que no estás a favor, obviamente. ¿Qué decides? Que no. ¿Que no? No. Wow. ¿No? Wow, No, ok. te digo por qué. O sea, nosotros siempre vemos, y ahí se me está olvidando el nombre de quién lo escribió, The Outsiders. Bueno, pero habla como de dos sociedades completamente polarizadas que ve a los outsiders, que son los otros, los malos, los que hacen las cosas mal, y yo de este lado que estoy bien, bla, bla, bla. Siempre creemos que es así, ¿no? Pero en un gobierno en el que se violentan los derechos humanos, la persona que está de este lado, la persona buena, es mi teléfono, la persona buena, la persona que cumple con la ley, bla, 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 puede en cualquier momento ser juzgada como de este lado, ¿me explico? O sea, al final tú lo estás viendo de este lado como si tú siempre fueras a estar del lado de los buenos, de los que no nos van a juzgar, bla, bla, bla. Pero como se están violentando todos los derechos humanos, a ti te pueden igual violentar tus derechos humanos, quitarte todos los derechos y ser ahora de ellos, ¿me explico? O sea, nadie te está garantizando, cuando se violentan los derechos humanos, ya no hay garantía de que ningún ciudadano vaya a ser juzgado correctamente. Qué duro, es que en México, México no se respetan ni los derechos humanos, ni se juzgan a los criminales bien, y hay inocentes en la cárcel, y los delincuentes están en las calles, y es como toda la inversa, y muchas veces nuestros políticos atacan no, es que hay que defender los derechos humanos. Digo, yo sé que no lo hacen tal vez un discurso político que les funciona, pero es que me cuesta trabajo creer que yo tomaría la otra opción, la de... Y justamente es complicado porque creo, como católicos, los medios no justifican el medio no justifica el fin, ¿no? Entonces, justamente cuando te pones a analizar, es complicado porque yo justamente pienso igual que tú, ¿no? La opción de, pues, resolver el problema, incluso que los medios no sean los adecuados, pero pues sí, como católico creo que los medios no justifican el fin. Y que al final, lo que estamos intentando hacer es dar soluciones que no son reales, ¿no? Eso no va a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos volvernos, como El Salvador, el más seguro durante cierto número de años. Después eso se va a revertir, sí o sí. Pues se disfrutaron esos años, ¿no? Sí, pero al final violentas derechos humanos de personas que pueden ser inocentes o de personas que son culpables, pero que tienen la misma dignidad humana. Es que hay algo que dijiste que se van a revertir, y yo estaba pensando, se revierten, y estaba pensando en diferentes periodos alrededor de la historia en los cuales haya entrado no se llama dictador, un régimen, algo que haya sido muy autoritario, prohibiendo ciertas cosas. Se me ocurre la Alemania nazi con Adolf Hitler. Que prohibió los brothels, que son los burdeles, quemó los libros transexuales. Bueno, hizo muchas cosas, muchas de las cuales estoy de acuerdo, muchas otras que no, también. Pero en eso estoy de acuerdo. Cayó el régimen, y digo, creo que cualquier persona que vaya a Alemania hoy se puede dar cuenta que es un país muy diferente al de hace 70 años, pero esa es otra historia. El chiste es que sí, cayó el régimen porque lo quitaron. Franco, lo quitaron. ¿Quién más se me puede ocurrir? Nicolás Maduro, lo quitaron, su régimen, lo quitaron. Entonces, sí, se caen, se revierten esas políticas, pero es porque te quitan, no porque se caigan en sí o sea, no porque las políticas sean débiles, ¿no? Es decir, quitar a Bukele y caen esas... Caerían, pero si no quitan a Bukele no van a caer. ¿O qué crees que pase? ¿Sí crees que caigan? En algún momento va a caer. Pero cuando se vaya Bukele. Sí, o sea, yo no sé decirte cuándo. Pero al final, por ejemplo, en España, que se prohibió la religión, que se prohibía todo lo que no tuviera que ver con la religión, bla, bla, después fue completamente al revés. O sea, hay muchísimos más anticatólicos, odian la religión, bla, bla, por todo lo que se hizo con Franco, ¿me explico? O sea, al final sí creo que si te vas a cualquiera de los dos extremos, en cuanto ese extremo caiga, el otro extremo va a subir. O sea, al final creo y estoy convencida que la historia de la humanidad es en péndulos. Entonces vamos a este péndulo y entonces aquí no se permite nada que no sea católico, bla, 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 y luego nos vamos al otro péndulo y así vamos. Que tiene mucho sentido lo que estás diciendo del péndulo, porque, digo, en el caso de Franco, ¿no?
Franco prohibió la masonería, prohibió todo lo que fuera anticatólico. Cae Franco, caen los nacionalismos a nivel mundial y empieza pues, esta nueva ola de progresismo, la revolución sexual, todo este tipo de cosas. Y empieza un libertinaje, tal vez, y ese libertinaje Dios no está en la ecuación, y empiezan a haber cada vez generaciones más ateas. Pero ¿qué pasa? La generación Z es la generación más católica. Exacto. De las últimas, no sé cuál es, no sé decir en cuántas, pero la generación Z, nuestra generación, es la más católica. Pero ahí ya es el regreso del Se péndulo. está regresando. Exacto. Nuestra generación es la primera generación en la historia de los Estados Unidos que hay más católicos que protestantes. Entonces, otra vez, Ese péndulo viene fuerte, que se agarren. el péndulo aguas, ¿eh? Entonces, sí se me hace, digo, eso de los péndulos no lo había... esa teoría de quién es, o tú lo... No, o sea, se habla mucho en general de del péndulo, de la vida en péndulo. Y, por ejemplo, también en lo digital pensábamos, o sea, al principio no había tecnología. Cuando entra la tecnología pensamos que es súper importante que todos los niños tengan muchísima tecnología. Y entonces ahorita ya estamos llegando al péndulo de se hacen las investigaciones y nos damos cuenta que no y tenemos que regresar. O sea, al final es algo en todos los aspectos de la vida diaria que vamos así en péndulos, la sociedad. Tengo 2 preguntas más, Mercedes, que justamente una de ellas las tenía aquí, pues Nacho la mencionó un poco, pero ¿por qué crees que la generación ¿por qué crees que nuestras generaciones están regresando a Dios, regresando a la religión? No sé, no es mi tema. ¿No tienes alguna idea? Y yo no creo, o sea, ojalá y sí sea, pero yo más bien creo que actualmente, y eso sí tiene que ver con redes sociales y con videojuegos, el pensamiento crítico está anulado. Y niños, niñas, adolescentes no tienen pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico se desarrolla a través de, tengo experiencias y entonces yo empiezo a juzgar con base en estas experiencias. ¿Qué está pasando? Que ya no hay experiencias, que más bien busco en ChatGPT. Hay nada más información. Entonces, sí está muy comprobado que el pensamiento crítico está disminuyendo en adolescentes y jóvenes. Entonces, no te sabría responder lo que tú me estás diciendo. La otra pregunta que te iba a decir, Mercedes, es que en base a tu experiencia en criminología y en base a tu experiencia estudiando, recientemente en México, los datos indican que las desapariciones han aumentado bastante, drásticamente. De hecho, estamos en el periodo histórico de México en cuanto más desapariciones ha habido en toda la historia. Mencionas el caso del 60% de abuso sexual de niños viene de México. No. Del material, exactamente. Ajá, exactamente. Del material. También hablamos acerca de pues cómo el crimen organizado está utilizando a los niños para este tipo de delitos. Vemos casos como sectas, las cuales están utilizando a niños para explotación sexual, matrimonios forzosos, etc. Se pudiera llegar a una hipótesis en la cual México está siendo víctima de justamente explotación infantil y que todas estas desapariciones van directamente atadas a esto y que el gobierno no está haciendo algo Sí, para... totalmente. O sea, por supuesto. O sea, sí creo que gran parte de los niños que están desapareciendo, de adolescentes que están desapareciendo, están siendo, al final, actualmente uno de los grandes negocios del mundo es la esclavitud sexual moderna, que es explotación sexual, y que por supuesto que se está utilizando para niños, niñas, adolescentes para eso, para la delincuencia organizada de igual forma. O sea, por supuesto que está relacionado con eso. No es nada más que desaparecen y ya calcinados y demás. O sea, muchas veces ese es el final, pero el camino es la explotación. ¿Qué debería hacer un político para contrarrestar esto? Tenemos que atacar todos los otros factores. O sea, ¿por qué se está explotando sexualmente a niños? ¿Qué factores existen en el país que están fomentando este tipo de, por supuesto la impunidad es uno de ellos, ¿no? Pero que está fomentando que se estén robando niños para la explotación sexual, para la explotación laboral? O sea, se tienen que atacar todos los otros factores de riesgo para solucionar eso. Es que qué fuerte. Mercedes, ¿tú crees que...? Porque aquí hay un tema que nosotros estuvimos hablando mucho recientemente y causó mucha polémica. Creo que al final lo que tú te dedicas y lo que tú haces te llevó a una conclusión que creo que, o al menos escuché eso, que pues sí hubo una época pues ahora denle toda la tecnología a los niños, ahorita nos estamos regresando. Es decir, un progresismo, que las cosas iban progresando. Nos dimos cuenta que todo el progreso no es tan bueno. Y una parte importante de ese progreso es, como tú lo dijiste, que yo no lo veo bien, como tú tampoco lo ves bien, el tema de la pornografía, ¿no? Todo esto que es progreso, pero no todo el progreso es bueno. Y ahora mi pregunta...
Pues el progreso es todo lo que es innovación, ¿no? O sea, es como lo que no es vender. Yo no digo que sea El progreso. progreso tendría que ser algo que fomenta el desarrollo biopsicosocial de la persona. Eso está muy bien, pero el progresismo que nos quieren vender no es eso. Ajá. O sea, digo, como en esa definición de progresismo, mucho, por ejemplo, el tema de la educación sexual, yo sé que tampoco es tu tema, pero existe hoy en día yo creo que es hipersexualización de los jóvenes, Totalmente. que creo que tú también estás de acuerdo, como una ¿cómo se llama? Bueno, que lo acabamos de decir. No, que ya estamos normalizando la Sí, violencia, sí. como que cosas que no le tocan a los niños, el tema de la pornografía. ¿Tú estás de acuerdo con todo? Es que no sé cómo explicarlo bien mi pregunta. Con el tema de que a los niños, por ejemplo, el tema de la pornografía, ya me dijiste que no. Ahorita no sé si estés tan al corriente con la educación sexual que le dan a los niños, pero es una locura porque tú trabajas con niños y pues cada vez escuchas casos de que pues, está más normalizado, ¿no? Todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que ese progreso ha estado bien o ha estado mal? No, definitivamente mal. O sea, estás en contra de este Sí, progresismo en la totalmente. educación sexual. Y mira, fíjate, y eso tiene que ver con pantallas también. Está muy demostrado actualmente, por ejemplo, que las niñas que están frente a pantallas más del tiempo permitido, el tiempo permitido por la Asociación Española de Pediatría, en niños menores de 6 años es 0 tiempo de pantalla, 0. De 6 a 12 años es 1 hora máximo de pantallas. Y de 13 en adelante máximo 2 horas de pantallas. Se está comprobando que las niñas, mujeres, que pasan más de este tiempo, y sobre todo en las noches, están hipersexualizadas y, por ejemplo, les está bajando antes. O sea, hay una endocrinóloga mexicana con la cual estamos trabajando que está demostrando y que ha recibido casos de niñas de 5 años que ya tienen su primera menstruación. 5 años, ¿no? Entonces, imagínate lo que va a vivir esa niña que además por cultura y por sociedad va a querer tener hijos más grande, ¿no? Y va a llegar a los 40 años, va a decir, ya quiero tener hijos, y ya se le va a acabar la menstruación porque empezó a los 5 años, ¿me explicó? Ahora, que también está fomentando la hipersexualización en las niñas es estar viendo desde los 8 años mujeres que se están pintando, niñas que se están pintando, arreglando y demás, cuando es algo que no toca a esas edades. Es muy diferente que hay una fiesta y entonces va a un spa y se pintan las niñas y jajaja, o se disfrazan y jajaja, ¿no? Pero que ya lo hagan como parte de la vida diaria, hipersexualiza a las niñas, ¿no? Y a los hombres evidentemente los está hipersexualizando la pornografía, la desnudez. Tú volteas a todos lados y el otro día estudiaba a un mexicano promedio, nos llegan entre 4,000 y 10,000 anuncios publicitarios al día. Y si tú empiezas a ver esta cantidad de anuncios publicitarios, gran parte de esos anuncios publicitarios están sexualizados, ¿no? Y a nosotros que ya somos adultos, pues tal vez no te afecta tanto. Pero a niños, niñas, adolescentes, por supuesto que les afecta. Cuando las hormonas empiezan a despertar, se empieza a hacer un desarrollo normal biopsicosocial, pues empieza a haber una hipersexualización por esta exposición, así como platicamos de la violencia, también se normaliza la sexualización y hay una hipersexualización. No, es que se me hace una locura. Una locura.